Muy bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ya largo ciclo dedicado al análisis de una de las obras más importantes en el mundo de la literatura económica, y me refiero nada más ni nada menos que a una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones de Adam Smith, publicada por primera vez en 1776. Estamos ya por terminar el análisis del libro 4 de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, libro cuarto en el cual Adam Smith nos presenta su análisis de los dos sistemas de economía política que estaban, vamos a decirlo así, vigentes en su tiempo, mediados del siglo XVIII, que son por un lado lo que él llama el modelo, digámoslo así, de mercantil, comercial, como le llama él, que luego se convertiría en el sistema mercantil o mercantilista, que ya analizamos a lo largo de varias sesiones y al cual no voy a regresar porque ni si no, nunca saldríamos de él. Y el segundo sistema de economía política es el que él llama el agrícola, que no es otra cosa más que la fisiocracia. Estuvo vigente, por lo menos hasta cierto punto, esto hay que decirlo, en la Francia de mediados del siglo XVII, y estuvo vigente sobre todo como una propuesta teórica más que como una realidad económica, sí, como el mismo Smith va a acabar reconociéndolo. De tal manera que estamos ya por terminar el libro cuarto de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, y una vez que terminemos el análisis de la fisiocracia y sobre todo lo que dice Smith al respecto de la misma, comenzaremos a ver el libro quinto, cuyo título es De los ingresos del soberano o del Estado, en el cual, me refiero al libro quinto, entre otras cosas encontramos lo que a mí me gusta llamar, porque creo que al final de cuentas de eso se trata, los lineamientos generales de la filosofía política o de la filosofía del Estado de Adam Smith. Pero bueno, eso ya lo veremos cuando lleguemos al libro quinto. Por lo pronto, insisto, hay que terminar el libro 4, donde habla de la fisiocracia. Nada más para recordar cómo inicia este libro cuarto, que es lo primero que dice Smith al respecto. Dice: la diferente evolución de la riqueza en distintas épocas y naciones ha dado lugar a dos sistemas de economía política con relación al enriquecimiento de los pueblos. Un sistema puede ser denominado el comercial y el otro el agrícola. Dice Smith: procuraré analizar ambos, el sistema comercial y el agrícola, de la forma más completa y clara que pueda, y empezaré por el sistema mercantil, que es el moderno y el mejor conocido en nuestro país y en nuestro tiempo. Análisis de Adam Smith a lo que él llama el sistema de economía política comercial, al cual ya le dedicamos varias sesiones y no voy a volver al mismo, entrando ya al análisis de la fisiocracia. Dice Smith: los sistemas agrícolas, así le llama él, los sistemas agrícolas de economía política no exigirán una explicación tan amplia como la que he juzgado necesario dedicar al sistema mercantil o comercial. El sistema que presenta al producto de la tierra como la única fuente de ingreso y riqueza para cualquier país no ha sido adoptado, que yo sepa, por nación alguna. Y en la actualidad solo reside en las especulaciones de un puñado de hombres en Francia muy eruditos e inteligentes. ¿A quién se está refiriendo Smith cuando habla de este puñado de hombres en Francia muy eruditos e inteligentes? Pues a los fisiócratas, que está considerada la primera escuela del pensamiento económico por 3 razones fundamentales. Hay, vamos a decirlo así, un iniciador de esa tradición intelectual, que fue el médico François Quesnay, quien vivió de 1694 a 1774, y que en el año de 1758 publicó lo que se conoce como la tabla económica, que para decirlo rápido, pues es el primer ejercicio de lo que hoy nosotros conocemos como un esquema del flujo circular de la renta, ¿sí?
Y lo que dice Smith, sí, pues hay que tenerlo en consideración, porque mientras que el mercantilismo sí se aplicó, y es precisamente lo que analiza Smith, cuáles han sido las consecuencias de la aplicación del mercantilismo, lo que él llama el sistema agrícola, como dice él mismo, no ha sido adoptado, que yo sepa, por nación alguna. Y en la actualidad solo reside en las especulaciones de un puñado de hombres en Francia muy eruditos e inteligentes. Dice Smith, está claro que no vale la pena examinar con prolijo detalle los errores de un sistema que no ha hecho ni probablemente hará nunca daño a ninguna parte del mundo, porque simple y sencillamente ¿sí? No se estaba llevando a cabo en aquel entonces y a partir de entonces y hasta la fecha, pues nunca se han llevado, ni siquiera intentado llevar a la práctica los principios de lo que Smith llama el sistema agrícola, que no es otra cosa más que la fisiocracia, que no es otra cosa más que la fisiocracia. Dice Smith, trataré sin embargo de exponer de la forma más clara que pueda las líneas generales de este ingeniosísimo sistema. Ingeniosísimo sistema. ¿Y cómo empieza Smith a exponer de la forma más clara que le sea posible las líneas generales de la fisiocracia? Haciendo un poco de historia de la economía francesa en la primera mitad del siglo XVIII. Y creo que vale la pena ¿sí? Analizar lo que Smith dice al respecto. Dice, el señor Colbert, ministro de Luis XIV, fue un hombre honrado, muy trabajador y minuciosamente informado, de gran experiencia y agudeza en el examen de las cuentas públicas, de las finanzas del gobierno. Y en suma, con capacidades en todo sentido adecuadas para implantar método y orden en la recaudación y gasto de los ingresos públicos. Colbert, que fue ministro de Finanzas de Luis XIV. Por desgracia, ¿sí? Este ministro abrazó todos los prejuicios del sistema mercantil. Es decir, el mercantilismo estuvo vigente en Francia gracias a que el ministro de Finanzas de Luis XIV, Colbert, lo llevó a la práctica. ¿Sí? Por desgracia, dice Smith, este ministro abrazó todos los prejuicios del sistema mercantil, por naturaleza y esencia, un sistema de restricciones y regulaciones, como ya lo vimos en todas las sesiones anteriores. Restricciones y regulaciones que van en contra del pleno ejercicio de la libertad individual, para empezar, en el campo de la economía, sobre todo por el lado de la producción, oferta y venta de bienes y servicios. Por desgracia, repito, este ministro, Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, abrazó todos los prejuicios del sistema mercantil, por naturaleza y esencia un sistema de restricción y regulación, y que por ello tenía que resultar atractivo para un hombre laborioso y emprendedor, acostumbrado a manejar los distintos departamentos de la administración pública y a establecer los controles y comprobaciones necesarios para situar a cada uno en su correspondiente esfera. A ver, el sistema mercantilista, que como dice Smith, por naturaleza y esencia es un sistema de restricciones y regulaciones por medio de las cuales el gobierno y en concreto los gobernantes pretenden dirigir las actividades económicas de los particulares en cierto sentido. Ese tipo de sistema, ¿sí? Por naturaleza y esencia, un sistema de restricciones y regulaciones, es muy atractivo para todos aquellos que, como Colbert, creen que la economía tiene que ser dirigida por alguien.
que no se puede dejar que cada quien haga, para decirlo muy claramente, lo que le dé la gana con una sola condición, que al hacerlo respetes los derechos de los demás. Y precisamente con esta mentalidad, vamos a decirlo así, dirigista, ¿sí?, de planear, conducir, coordinar y orientar las actividades económicas de los particulares para así planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional, es que Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, aplica, sí, los principios del mercantilismo. Dice Smith, intentó regular la industria y el comercio de un gran país según el mismo modelo de las secciones de una oficina pública. Y en vez de permitir que cada persona persiguiera su propio interés a su manera, con la única condición de que al hacerlo no viole derechos de otras personas, otorgó a determinadas ramas de la actividad económica unos privilegios extraordinarios y sometió a otras a notables restricciones. ¿Cuáles fueron las actividades económicas a las cuales Colbert otorgó privilegios extraordinarios? Aquellas que creía el ministro Colbert que debían desarrollarse. ¿Y a cuáles fue a las que impuso notables restricciones? Aquellas a las cuales consideraba que no debían desarrollarse tanto. Y recordemos que desde el punto de vista mercantilista deben desarrollarse todas las actividades que tengan que ver con las exportaciones. Mientras que deben mantenerse, ¿sí?, vamos a decirlo así, frenadas todas aquellas actividades relacionadas con las importaciones. No solo estaba Colbert dispuesto, como otros ministros europeos, a estimular más la actividad de las ciudades que la del campo, sino que para sostener la actividad urbana estaba dispuesto a deprimir y hundir a la actividad rural. Es decir, Colbert le dio, vamos a decirlo así, primacía a las actividades económicas de las zonas urbanas. Fundamentalmente manufacturas y en segundo lugar servicios, pero sobre todo manufacturas. Y vamos a decirlo así, dejó en un segundo plano todas las actividades rurales. Pero hay que tener en cuenta, como lo ha dicho Smith muchas veces a lo largo de su obra, que la actividad manufacturera de las ciudades puede llevarse a cabo en la medida en que las zonas rurales le aporten las materias primas necesarias. ¿Qué es lo que aporta el campo a la ciudad? Materias primas para las manufacturas y alimentos para la sobrevivencia de los ciudadanos. Pero lo que hizo Colbert fue privilegiar las actividades económicas de las ciudades a las cuales se concedió privilegios extraordinarios, ¿sí?, en contra de las actividades económicas de las zonas rurales, del campo, a las cuales, vamos a decirlo así, sometió a notables restricciones. Fíjense, con objeto de abaratar los alimentos y por lo tanto abaratar uno de los principales rubros de los costos de producción de las industrias manufactureras de las ciudades, con el objeto de abaratar los alimentos para los habitantes de las ciudades e incentivar así la industria y el comercio exterior, prohibió totalmente la exportación de cereales. De tal manera que si hubo una cosecha muy buena, ¿sí?, pues parte de esa cosecha podría ofrecerse dentro de los límites de Francia y la otra parte exportarse. Y precisamente esa exportación de cereales es la que prohibió Colbert. ¿Para qué? Para que la oferta de cereales en Francia aumentara. Y si la demanda no aumentaba al mismo paso al que está aumentando la oferta, los precios tienen que bajar.
Y si bajan los precios de los cereales, bajan los precios de ciertos alimentos, y esto ayuda a reducir, o por lo menos mantener constante, el costo de producción relacionado con los salarios de los trabajadores en las industrias manufactureras de las ciudades, ¿sí? Favoreciendo la manufactura de la ciudad en contra de la producción agrícola. Repito lo que dice Smith. Con objeto de abaratar los alimentos para los habitantes de las ciudades e incentivar así la industria y el comercio exterior, prohibió totalmente la exportación de cereales y así excluyó a los habitantes del campo de todo mercado exterior para la parte de lejos más importante de su producción. Esta prohibición, junto con las limitaciones impuestas por las antiguas leyes provinciales de Francia sobre el transporte de cereales entre provincias y los arbitrarios y degradantes tributos cobrados a los agricultores en casi todas las provincias, desanimó y deprimió la agricultura del país. Hasta un nivel muy por debajo del que naturalmente, si el gobierno no hubiera intervenido de esta manera, habría alcanzado dado su suelo tan fértil y su clima tan bonancible. Esta situación de desaliento y penuria en el campo existía más o menos en todo el país, se refiere a Francia, y numerosas investigaciones fueron llevadas a cabo acerca de sus posibles causas. Una de esas causas resultó ser la preferencia otorgada por las instituciones del señor Colbert a la actividad de las ciudades sobre la del campo. ¿Sí? ¿Cuál fue uno de los errores que cometió Colbert? Tratar de beneficiar a las actividades económicas de las ciudades, sobre todo a la industria manufacturera, para lo cual terminó perjudicando las actividades del campo, por lo que acaba de señalar Adam Smith. Según reza el proverbio, dice Smith, cuando la vara se tuerce demasiado hacia un lado, para enderezarla es menester torcerla también demasiado hacia el otro lado. Y aquí es cuando Smith empieza a explicar por qué el surgimiento de lo que él llama el sistema de economía política agrícola, que no es otro más que la fisiocracia, ¿sí? Dice, los filósofos franceses, este grupo, ¿sí?, de pensadores que se agruparon en torno a Quesnay, ¿sí?, a quien Smith llama filósofos, ¿sí? Los filósofos franceses que han propuesto el sistema que presenta la agricultura como la única fuente de ingreso y riqueza de cualquier país, parecen haber adoptado ese aforismo proverbial, y así como en el esquema del señor Colbert, la actividad urbana era indudablemente sobrevalorada con relación a la rural, en el sistema agrícola, en la fisiocracia, la actividad económica rural resulta sobrevalorada de forma igualmente indudable sobre la actividad económica de las ciudades. Pero ¿qué es lo primero que está diciendo Smith? Dice, a ver, con Colbert, ministro de Finanzas de Luis XIV, se privilegió la actividad económica de las ciudades en contra de la actividad económica del campo. Y esto trajo como consecuencia, como dice Smith, ¿sí?, el desánimo y la depresión en la agricultura del país. Hay un grupo de pensadores franceses, los fisiócratas, agrupados en torno a François Quesnay, que se ponen a estudiar la causa de esa depresión de la agricultura francesa, llegan a la conclusión de que esa depresión se debe a las medidas tomadas por Colbert que beneficiaban a la actividad económica de las ciudades.
Y entonces, por esta ley del péndulo, pues se van al otro extremo. Ahora lo que hay que privilegiar es las actividades del campo. Las actividades del campo. ¿Por qué? Y aquí viene una de las principales tesis de la fisiocracia. Porque solamente, ¿sí?, la agricultura, ¿sí?, es capaz de generar ingreso y riqueza. Lo que los fisiócratas llamarían, y Adam Smith ya explicará, y nosotros también, un producto neto. Es decir, estrictamente hablando, lo que decían los fisiócratas es que solamente la agricultura era capaz de generar, vamos a ponerlo en estos términos, más riqueza de la que se necesitaba para producir los alimentos. Y a esa diferencia es a lo que los fisiócratas llamaban el producto neto. Dice, ¿por qué? Porque todas las otras actividades, por ejemplo, la actividad manufacturera, lo que hace es transformar la materia prima en ciertos bienes. Por ejemplo, transformar la madera en un escritorio. Pero esa transformación de madera en escritorio no supone un aumento en la riqueza, porque no supone más madera. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con el comercio? Dicen los fisiócratas, pues exactamente lo mismo. Porque el comercio y la actividad del comerciante, lo único que hace es, vamos a decirlo así, acercar al productor original con el consumidor final. ¿Sí? Pero la cantidad de bienes que recibe el consumidor final es exactamente la misma cantidad de bienes que produjo el productor original. ¿Sí? Y para que el consumidor final no tenga que ir a donde esté el productor original a comprar el bien que necesita, pues aparecen los comerciantes que lo que hacen es comprarle al productor original el producto y llevárselo al consumidor final. Claro, comprando a un determinado precio de X y vendiendo a un precio mayor de X más N, siendo N la ganancia de los comerciantes. Pero una de las tesis principales de los fisiócratas es que la única actividad que realmente incrementa la riqueza es la agricultura, no la manufactura, que lo único que hace es transformar la riqueza, transformar la madera en el escritorio, ni tampoco, por ejemplo, el comercio, que lo único que hace es, por decirlo de alguna manera, acercar, ¿sí?, al consumidor final con el productor original. ¿Cómo? Llevándole al consumidor final, ¿sí?, lo producido originalmente por el productor. Pero ni en la transformación de la materia prima, ¿sí?, ni en llevar los productos del productor original al consumidor final, hay un aumento de riqueza. Y por eso lo que decían los fisiócratas es que la única actividad económica fértil, entendiendo por fértil, que producía una mayor cantidad de riqueza que la que se necesitaba para producirla, era la agricultura. Mientras que las actividades de la manufactura y de los servicios en general y en concreto del comercio, sí eran útiles, pero no eran fértiles. Y por lo tanto, decían los fisiócratas, eran estériles. ¿Sí? Y entonces los fisiócratas lo que hacen es, ¿sí?, distinguir dos tipos de actividad económica. Una fértil, ¿sí?, que es la producción agrícola, y otra estéril, pero útiles y necesarias. Porque, a ver, si yo lo que necesito es un escritorio de madera, pues necesito los servicios del carpintero que sea capaz de transformar la madera en su estado natural en un escritorio. Y ese trabajo del carpintero, para mí,
que necesito el escritorio, obviamente es un trabajo útil. ¿Sí? Y si yo que vivo a 500 kilómetros de donde se produce algún bien que necesito para satisfacer determinadas necesidades, lo puedo obtener a la vuelta de mi casa gracias al trabajo de los comerciantes, pues el trabajo de los comerciantes, ¿sí? Sin duda alguna, que para mí es útil. Y esto obviamente los fisiócratas lo aceptaron, pero decían, no por ser útil, es fértil. Y ni el trabajo de la industria manufacturera, ni el trabajo de los servicios en general y en concreto del comercio son fértiles, por más que sí sean útiles, no son fértiles, son estériles, porque no suponen, ¿sí?, la multiplicación de la riqueza. Ahora, ¿cómo me gusta a mí explicar de una manera visual esta concepción de los fisiócratas? ¿Por qué decían que la agricultura, ¿sí?, era la única actividad, ¿sí?, que multiplicaba la riqueza? A ver, sembramos una semillita de este tamaño, ¿sí?, y si se le cuida y la naturaleza hace su trabajo y todo sale bien, ¿cuántos frutos, ¿sí?, salen de esa semillita? ¿En cuántos frutos se multiplicó esa semilla? Hasta donde yo sé, los fisiócratas no explicaron su tesis de que solo la agricultura es capaz de generar más riqueza de la que se necesita para producir ese bien de esta manera. Pero yo creo que es una manera muy gráfica de tratar de entender por qué los fisiócratas dijeron lo que dijeron. A ver, yo siembro una semillita, ¿sí?, y si se cuida todo el proceso, ¿sí?, ¿cuántos frutos puede dar esa semilla? ¿En cuántos frutos se multiplicó esa semilla, no? Esa semilla, ¿sí? Bueno, entonces por ahí va la tesis de la fisiocracia, ¿sí? La tesis de la fisiocracia. Ahora, a ver, abramos un paréntesis, porque esto Smith no lo menciona y creo que es importante. A ver, ya decía yo hace rato que la fisiocracia está considerada la primera escuela del pensamiento económico. Estrictamente hablando, los mercantilistas nunca integraron, nunca formaron una escuela del pensamiento económico. Más que una escuela del pensamiento económico, el mercantilismo fue un conjunto de prácticas o de políticas económicas en general y comerciales en particular, con la intención de lograr determinados objetivos. Pero en los fisiócratas sí encontramos todas las características de una escuela. Primero, hubo un fundador, Kessler. Tuvo una serie de discípulos, ¿sí?, que retomaron las ideas del fundador, ¿sí?, y se dedicaron a trabajar a partir de ellas, ¿sí? Y estas son las dos características de cualquier escuela de cualquier tipo. Tiene que haber un fundador, por ejemplo, en el ámbito de la filosofía. ¿Cuántas escuelas de pensamiento filosófico no hay? ¿Y qué es lo que las caracteriza? Bueno, hay un fundador y luego hay una serie de discípulos, ¿sí?, no solamente alumnos, sino de discípulos, ¿sí?, convencidos de que las ideas del fundador son las correctas, las adoptan como propias y a partir de ahí empiezan a desarrollar el pensamiento del fundador. En ese sentido, la fisiocracia es la primera escuela del pensamiento económico, la primera escuela del pensamiento económico. Y algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Se les conocía en Francia como la secta de los economistas. Más adelante Smith va a mencionar aquí que a los fisiócratas se les conocía como los economistas. Hasta donde sabemos también fue el primer grupo de personas dedicada al análisis de estos temas, a las cuales se les llamó con el nombre de economistas. Yo no sé qué hubiera dicho Smith si se le hubiera dicho, señor Smith, mucho gusto, qué honor conocerlo a usted, el economista.
Probablemente Smith hubiera dicho, no, espérame, ¿qué es eso de economista? Yo soy filósofo, que además lo era, ¿sí? Además lo era, ¿sí? La secta de los economistas, así se le conocía a la fisiocracia. Ahora voy a detenerme un momento en el nombre. ¿Por qué fisiocracia? A ver, ¿qué quiere decir fisiocracia? Physis, naturaleza, kratos, poder. Entonces, el nombre de la fisiocracia hace referencia al poder de la naturaleza. ¿Cómo podemos nosotros, con relación a este grupo de pensadores franceses, interpretar la fisiocracia? Me parece que hay dos maneras de hacerlo. A ver, ¿por qué se acabó llamando fisiocracia? ¿Por qué se les conoce como los fisiócratas? Bueno, en primer lugar, por lo que ya venía yo explicando, estaban convencidos que solamente la naturaleza, a través de la agricultura, es capaz de generar lo que ellos llamaron un producto neto, entendido, para decirlo de la manera más sencilla posible, como un incremento neto, ¿sí?, de la riqueza. ¿Qué quiere decir incremento neto de la riqueza? ¿Sí? Que se acaba produciendo más de lo que se necesitó para producir. A ver, para producir estos 10 frutos, por poner un ejemplo, se necesitó una semilla. ¿Sí? Se necesitó una semilla. Entonces, los fisiócratas estaban convencidos del poder de la naturaleza, ¿sí?, en concreto de la agricultura, que es, pues tal vez, de todas las actividades económicas que realizamos los seres humanos, la más natural, ¿sí? No así la manufactura. La manufactura no es algo natural. No así el comercio, que tampoco es algo natural. Entonces, la primera explicación de por qué a este grupo de pensadores se les conoce como los fisiócratas, como miembros de la escuela fisiocrática, como representantes de la fisiocracia, puede ser esta que les estoy platicando, ¿no? Estaban convencidos de que solamente la agricultura, que es la más natural de las actividades económicas que realizamos los seres humanos, es capaz de producir el producto neto, un incremento neto, vamos a decirlo así, ya descontados los costos, los insumos necesarios para producirlo, de riqueza. Pero hay otra razón por la cual, a partir de la cual podemos explicar el nombre de la fisiocracia, y que hasta donde yo sé, y perdón por la falta de modestia, pues es una razón que solamente yo he encontrado, ¿sí? A ver, los fisiócratas estaban convencidos de que las actividades económicas de los seres humanos estaban regidas por leyes naturales. Es decir, que en el mundo de la economía hay leyes naturales. Fisiocracia, el poder de la naturaleza. No nada más el poder de la agricultura, capaz de generar un producto neto, sino el poder de las leyes naturales que rigen las actividades económicas de las personas. Bueno, y aquí la primera pregunta es si los fisiócratas tenían razón. ¿Hay o no hay leyes naturales en el mundo de la economía? Bueno, para responder la pregunta, lo primero que hay que hacer es definir qué son las leyes naturales. Y a ver, las leyes naturales, comparadas con las leyes positivas, y ya veremos cuáles son las leyes positivas, las leyes naturales tienen dos características. Son anteriores y superiores al ser humano. ¿Qué quiere decir que sean anteriores al ser humano? ¿Sí? Que los seres humanos no las hicimos. Y si no las hicimos los seres humanos, pero ahí están y operan, pues ¿quién las hizo? La naturaleza. Ejemplo de leyes naturales, la ley de la gravedad. La ley de la gravedad es una ley natural con la cual nos encontramos los seres humanos.
Pero además de ser leyes anteriores al ser humano, son superiores al ser humano en el sentido de que las personas no las podemos violar impunemente. A ver, si yo intento salir volando como si fuera Superman de un 5º piso, voy a acabar estrellándome en el piso. Porque no hay manera de violar impunemente, sin hacerse uno acreedor al castigo, las leyes naturales. ¿Sí? Hombre, yo puedo, ¿sí?, salir, aventarme por la ventana de un 5º piso con la esperanza de que acabe volando como Superman. Eso lo puedo hacer. Bueno, ¿y por qué no lo hago? Porque yo sé que no voy a salir volando como Superman y que voy a acabar estrellándome en el piso y probablemente muriéndome. ¿Sí? Porque no hay manera de violar impunemente, sin hacerse acreedor al castigo respectivo, las leyes naturales. Y por el otro lado están las leyes positivas, que son posteriores e inferiores al ser humano. Posteriores en el sentido de que son hechas por el ser humano. Inferiores en el sentido de que en ciertas circunstancias sí las puedes violar impunemente, sin hacerte acreedor al castigo. Por ejemplo, un reglamento de tránsito. Un reglamento de tránsito es producto del ser humano. Fue redactado por el ser humano, ¿sí? Y tú puedes violar el reglamento de tránsito, ¿sí?, impunemente, si al hacerlo, ¿sí?, no hay un agente de tránsito que te pare y te multe por haber violado el reglamento de tránsito. Pues leyes naturales anteriores y superiores al ser humano. Leyes positivas posteriores e inferiores al ser humano. Y entonces la pregunta es si la actividad económica de los seres humanos está regida por leyes naturales. ¿Hay o no hay leyes naturales en el mundo de la economía? Y la respuesta es clarísima. Claro que sí. Y voy a poner, pues tal vez el ejemplo más claro de esto, lo que se conoce como la ley de la utilidad marginal decreciente. ¿Qué dice la ley de la utilidad marginal decreciente? Que conforme una persona va consumiendo más unidades de algún bien o servicio, cada unidad adicional reporta una utilidad menor hasta que va a llegar un momento en el cual una unidad consumida reporte una utilidad de 0 y ahí paramos de consumir. Esta es una ley natural. No prescribe cómo debemos actuar los seres humanos cuando consumimos. Describe cómo actuamos los seres humanos cuando consumimos. Y además, hay una manera empírica de comprobarla. Vayamos a comer tacos. Nosotros llegamos a la taquería con hambre. El primer taco satisface parte de esa hambre. El segundo taco nos reporta una utilidad menor porque ya satisface un hambre menor. El tercer taco nos reporta una utilidad todavía menor porque ya satisface una necesidad menor, porque conforme vamos comiendo tacos, vamos satisfaciendo el hambre hasta que llega un momento en el cual quedamos totalmente satisfechos. Y ahí le paramos. Ya no pedimos un taco más, porque en vez de provocar una satisfacción, provocaría un malestar. De que en economía hay leyes naturales anteriores y superiores al ser humano que describen cómo actuamos los seres humanos, sin duda alguna. Otro ejemplo muy claro, la ley de la oferta y la demanda. ¿Sí? Ahora, aquí la pregunta interesante es, ¿qué sucede cuando se redactan, expiden y promulgan leyes positivas que van
en contra de las leyes naturales de la economía. ¿Cuál de las dos leyes, la ley natural o la ley positiva, va a poder más? Pues va a poder más la ley natural que la ley positiva. Es por eso que es muy importante, importantísimo, que los legisladores encargados de hacer las leyes positivas sepan de economía. Conozcan cuáles son las leyes naturales de la economía, para que no vayan a redactar y expedir leyes positivas contrarias a las leyes naturales de la economía. Y esto me remite, ¿sí?, a la primera frase, ¿sí?, con la que inicia Smith el libro cuarto, ¿sí?, de los 5 que integran la riqueza de las naciones, donde habla precisamente de lo que estamos analizando, de los sistemas de economía política. Y repito esta frase, porque yo creo que con lo que acabo de decir con relación a las leyes naturales y a las leyes positivas, esta frase de Smith, que ya he citado en varias ocasiones anteriores, adquiere una importancia especial. Dice Smith, la economía política considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador. Fíjense cómo concebía Adam Smith a la economía política, lo que hoy llamaríamos, sin adjetivo, economía. La ciencia económica, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador. ¿Qué está diciendo Smith? El legislador, que para Smith sería la quinta esencia del hombre de Estado, debe conocer de economía. ¿Por qué? Porque si no, puede redactar, expedir, promulgar leyes positivas contrarias a las leyes naturales. ¿Sí? Al final de cuentas, pueden más las leyes naturales. Pero mientras tanto, esas leyes positivas, contrarias a las leyes naturales, pueden desquiciar la economía. Pueden desquiciar la economía. ¿Sí? A ver, para seguir con la ley de la utilidad marginal decreciente, voy a poner un ejemplo que a mí me gusta llamar bastiatiano, por Federico Bastiat, porque es un ejemplo tan absurdo, que inmediatamente se entiende perfectamente bien lo que se quiere aclarar con el mismo. A ver, vamos a suponer que con la muy noble intención de apoyar a la industria de los tacos al pastor, se redacta, expide y promulga en México la ley para el apoyo a la industria del taco al pastor. Y entre los artículos que encontramos en esa ley, el principal es que todos los mexicanos, ¿sí?, mayores de 15 años, deberán consumir diariamente por lo menos 20 tacos al pastor. 20 tacos al pastor. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de apoyar a la industria del taco al pastor, y qué mejor manera de apoyarla que garantizándole por ley, ¿sí?, un determinado consumo. Bueno, evidentemente que esta ley, antes que otra cosa, sería injusta, porque a ver, ¿quién eres tú, legislador, por más buenas que sean tus intenciones, de obligarme a mí a comer diariamente 20 tacos al pastor? ¿Quién eres tú para obligarme a ello? ¿Sí? Y luego la otra, ¿qué tan eficaz sería esta ley? Porque, a ver, ¿cuántas personas podrían comerse diario 20 tacos al pastor? Yo no sé cuál sea la media
de tacos al pastor que se come en México cuando uno va, como decimos aquí, a taquear. Pero me parece que 20 está muy por arriba de la media, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos leyes podría más? La ley de la utilidad marginal decreciente que te dice que con el séptimo taco quedaste satisfecho y por eso ahí le paras, porque si comes uno más, en vez de obtener un beneficio, te vas a generar un perjuicio, te vas a empezar a sentir mal del estómago, etcétera, etcétera, etcétera. O la ley cuya muy noble intención es promover, ¿sí?, la industria del taco al pastor. Pues evidentemente que puede más la ley natural, la ley de la utilidad marginal decreciente. Claro, a ver, este ejemplo es absurdo. Yo no creo que a nadie se le vaya a ocurrir, ¿sí?, promulgar leyes que obliguen, ¿sí?, a los consumidores a consumir una determinada cantidad de algún bien o servicio con la intención de promover esa actividad, ¿sí? Pero precisamente es un ejemplo tan absurdo que queda muy claro qué sucede cuando se redactan, expiden, promulgan leyes positivas que van en contra de las leyes naturales. Y repito lo que dice Smith: la economía política, considerada como una rama de la ciencia del hombre de Estado o legislador, ¿sí? Bueno, retomando lo que venía yo diciendo, ¿no? Otra manera de explicar el nombre de fisiocracia para las ideas de este grupo, como dice Smith, de filósofos franceses, etcétera, 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 podría ser esta que acabo de decir, ¿no? Los fisiócratas, ¿sí?, decían bien, que la actividad económica del ser humano hay leyes naturales y que lo mejor que hay que hacer es dejar que operen esas leyes naturales. Que el poder político, que es el poder para obligar, para prohibir, para castigar, ¿sí?, no interfiera con las leyes naturales. Pero claro, ¿qué supone dejar que operen las leyes naturales en el mundo de la economía sin intervenciones del gobierno? Lo que supone es reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente los derechos de los agentes económicos, en primer lugar, para producir, ofrecer y vender, y en segundo lugar, para demandar, comprar y consumir. Y también supone reconocer plenamente, definir puntualmente y garantizar jurídicamente el derecho de propiedad privada sobre los medios de producción necesarios para ejercer la libertad individual, para producir, ofrecer y vender, y el derecho de propiedad privada sobre los ingresos necesarios para poder ejercer la libertad individual para demandar, comprar y consumir. ¿Sí? Y esto, al final de cuentas, ¿sí?, no es otra cosa más que la economía de mercado considerada en el sentido institucional del término. A ver, en el sentido literal del término, son de mercado aquellas economías en las cuales el intercambio es la actividad económica central, en torno al cual el intercambio giran todas las otras actividades económicas, desde la producción por este lado hasta el consumo por el otro. En una economía de mercado, en el sentido literal del término, el intercambio es la actividad económica central, de tal manera que se produce para vender y se compra para consumir. Y ese intercambio no es otra cosa más que el mercado. La definición correcta de mercado es la relación de intercambio entre compradores y vendedores. Ahora, en el sentido institucional del término, son de mercado aquellas economías, obviamente, que ya siéndolo en el sentido literal del término, ¿sí?,
los derechos de los agentes económicos están plenamente reconocidos, puntualmente definidos y jurídicamente garantizados. Y eso es, dicho con otras palabras, al final de cuentas, lo que estaban proponiendo los fisiócratas. ¿Sí? Si queremos que la economía funcione correctamente, lo primero que hay que hacer es dejar que operen las leyes naturales que rigen las actividades económicas de los seres humanos. Entonces, ¿cómo explicar el nombre de fisiocracia? Bueno, la explicación común y corriente, la que encontramos en los libros de historia del pensamiento económico, es que physis es naturaleza, kratos es poder, hace referencia el nombre al poder de la naturaleza, y dado que los fisiócratas creían que la agricultura, que es la más natural de todas las actividades económicas del ser humano, es la única que genera este producto neto, que realmente incrementa la cantidad de riqueza, pues hombre, esto tiene que ver con el poder de la naturaleza. Pero otra explicación, que insisto, hasta donde yo sé, solo yo la he dado, pudiera estar en el hecho de que los fisiócratas, ¿sí?, sabían, no voy a decir creían, sino que sabían que la actividad económica del ser humano está regida por leyes naturales. Bueno, dicho lo cual, volvamos a ver qué dice Smith. Dice, los fisiócratas dividen a las diversas personas que se supone contribuyen al producto anual de la tierra y el trabajo del país en tres clases. La primera es la clase de los propietarios de las tierras. La segunda es la clase de los cultivadores, los granjeros y los trabajadores del campo, a quienes honran los fisiócratas con el apelativo peculiar de clase productiva. ¿Cuál es la clase productiva? La de los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo. Todos aquellos que trabajan el campo, que son personas distintas a los propietarios de la tierra. Porque los propietarios de la tierra no vivían de su trabajo, vivían de sus rentas. ¿Qué es lo que hacía el propietario de las tierras? Le rentaba sus rentas a los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo para que la trabajaran, produjeran lo que los fisiócratas llaman el producto neto, vendieran aquello en el mercado y con parte del producto de esa venta, estos trabajadores del campo le pagaban al terrateniente su renta. ¿Sí? Bueno. La clase de los propietarios, bueno, los fisiócratas dividen a las diversas personas que se supone contribuyen al producto anual de la tierra y el trabajo del país en tres clases. La primera es la clase de los propietarios de las tierras. La segunda es la clase de los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo, a quienes honran con el apelativo peculiar de clase productiva. La tercera es la clase de los artesanos, industriales, comerciantes, a quienes procuran degradar mediante el humillante calificativo, como ya lo había yo dicho, de clase estéril o improductiva. Entonces, a ver, tenemos por un lado la clase productiva, que son los terratenientes, y ya vamos a ver por qué, pese a que vivían de sus rentas, se les puede considerar como parte de las clases productivas, y a los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo. Pero por el otro lado, tenemos a los artesanos, industriales y comerciantes. Entonces, a ver, la primera clase es los terratenientes, los dueños de la tierra. La segunda clase son los trabajadores del campo. La tercera clase son los artesanos, los industriales, los comerciantes, los dedicados a la manufactura o a los servicios. A las dos primeras clases, terratenientes y trabajadores del campo, los fisiócratas las consideraban clase productiva.
Y a la tercera, artesanos, industriales y comerciantes, dice Smith, a quienes procuran degradar mediante el humillante calificativo de clase estéril o improductiva. Ahora, dice Smith, la clase de los propietarios contribuye al producto anual a través del gasto que ocasionalmente realizan en la mejora de la tierra. Es decir, si los terratenientes destinan recursos a mejorar la tierra para hacerla más productiva, tierra que trabajarán los trabajadores del campo, por el hecho de gastar para mejorar sus tierras y volverlas más productivas, forman parte de la clase productiva. Y no digamos los trabajadores del campo, los trabajadores del campo, ¿sí? Entonces dice, la clase de los propietarios contribuye al producto anual a través del gasto que ocasionalmente realizan en la mejora de las tierras, de los edificios, drenajes, cercas y otros adelantos, mediante los cuales los cultivadores pueden, con un mismo capital, recoger un producto mayor y consecuentemente pagar una renta mayor. A ver, ¿por qué mejorarían los terratenientes sus tierras? ¿Por qué harían lo que tienen que hacer para volverlas más productivas? Porque esa es una de las condiciones que se tiene que cumplir para, una vez que los trabajadores del campo la trabajen, cultiven y cosechen, los terratenientes que viven de sus rentas puedan obtener una renta mayor. En la medida en que mis tierras sean más productivas y en la misma superficie se pueda producir más, mi renta como terrateniente puede ser mayor, porque si se produce más, se puede ofrecer más, y si hay demanda, los ingresos serán mayores. Y entonces yo, terrateniente, podré cobrar a los trabajadores del campo, a quienes están cultivando mis tierras, una mayor renta. Dice, mediante todas estas mejoras a sus tierras, de los terratenientes, ¿sí?, los cultivadores pueden, con un mismo capital, recoger un producto mayor y consecuentemente pagar una renta mayor. Esta renta incrementada puede ser considerada como el interés o beneficio correspondiente al propietario por el gasto o capital que invierte en la mejora de sus tierras. A ver, yo terrateniente estaré dispuesto a gastar una determinada cantidad de dinero para aumentar la productividad de mis tierras, siempre y cuando yo recupere una cantidad de dinero mayor a la invertida. Y la diferencia entre la cantidad de dinero que invertí y la nueva renta que estoy cobrando, pues es, como dice Smith, una especie de interés. Es como si hubiera prestado ese dinero a alguien a cambio del interés que me va a prestar, ¿sí? Pero lo interesante del caso es lo que dice Smith. Si el terrateniente gasta lo que tiene que gastar para aumentar la productividad de sus tierras, los cultivadores, ¿sí?, los granjeros, los trabajadores del campo, con la misma cantidad de capital, comenzando por el trabajo, su trabajo, dado que ahora la tierra es más productiva, van a poder, ¿sí?, producir más, levantar una mayor cosecha, lo cual no solamente beneficia al terrateniente, sino también a los cultivadores. Entonces, los fisiócratas dividen a la sociedad en tres clases distintas. La de los terratenientes, los propietarios de la tierra, la de los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo, y la de los artesanos, industriales y comerciantes. Para los fisiócratas, las dos primeras clases,
los terratenientes y los cultivadores, granjeros y trabajadores del campo son la clase productiva, porque sus actividades son las únicas que logran un incremento en la riqueza, ¿sí?, del país. Mientras que los artesanos, industriales y comerciantes son considerados una clase improductiva, una clase estéril, porque sus actividades no dan como resultado un aumento en la cantidad de riqueza de ese país. Ahora, insisto, que su actividad sea estéril, sea improductiva, no quiere decir que sea inútil. Y sobre este tema, ¿sí?, volveremos en la próxima sesión del Círculo Bastiat, en la cual seguiremos analizando el análisis que hace Adam Smith de la fisiocracia. Muchas gracias y hasta la próxima.